Hasta entrada la década de 1960, los jóvenes no tenían participación en la sociedad. El boom de la producción y el consumo de productos manufacturados en Europa y Estados Unidos llevó a la llamada etapa de oro del capitalismo, en la cual creció el número de trabajadores. Estos tenían muy buenas condiciones laborales, tales como protección social, vacaciones pagas, aguinaldo y un seguro de desempleo, entre otras. Un buen salario les permitió acceder a alimentos, una vivienda, electrodomésticos, al turismo y a tener automóviles. Este consumismo desenfrenado fue conocido en Estados Unidos como el estilo de vida americano, o en inglés American Way of Life. Sin embargo, los jóvenes comenzaron a criticar ese estilo de vida. Condenaban el consumo desenfrenado, la estructura de la familia nuclear, es decir, la típica familia formada por padre, madre y dos hijos, que es propia de la burguesía, el rol inactivo de la mujer en la sociedad y la moda, la cual consistía, en el caso de las mujeres, en el uso de vestidos largos. A ello se suma la guerra de Vietnam, ya que consideraban que era una guerra en la que el gobierno norteamericano pretendía colonizar Vietnam luego de que éste se liberara de Francia con el pretexto de impedir que se expanda el comunismo. De esta manera, los jóvenes comenzaron a marchar en las calles, en repudio de esa estructura, y se manifestaron en contra del conflicto bélico a través del hipismo, una filosofía de vida en la que las personas usan ropas coloridas y elaboradas por ellos mismos, están en contacto con la naturaleza, no piensan en el trabajo ni en el consumo, condenan el matrimonio como institución y proclamaban la paz y el amor libre. Otra forma de protesta fue el uso femenino de las minifaldas y las movilizaciones feministas, teniendo en cuenta que el protagonismo de la mujer comenzó a crecer luego de que se le permitiera el acceso a la universidad, a los estudios secundarios y con la invención de la pastilla anticonceptiva. El protagonismo joven también se dio en Francia, en ocasión del llamado Mayo francés del 68, una serie de protestas iniciada por grupos estudiantiles que eran contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo y que en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época, como los partidos políticos, el gobierno, los sindicatos o la propia universidad. A este movimiento, que inicialmente era estudiantil, pronto se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés, aunque con objetivos laborales que no coincidían con los grupos estudiantiles. En Argentina sucedió algo similar durante la dictadura de 1966, conocida como Revolución Argentina. Onganía intentó imponer en la sociedad la moral occidental propia de Estados Unidos y Europa y los valores católicos. Al mismo tiempo, la creciente clase media, que logró bienestar económico y progreso educativo gracias a los logros obtenidos durante el peronismo, y a que los jóvenes accedieron a la universidad, experimentó un proceso similar al vivido en las grandes potencias en lo que se refiere al consumo. Los jóvenes también condenaron ese modelo de sociedad a través del hipismo y la minifalda, sumándose el uso del cabello largo entre los varones y la música rock. Un ejemplo del rock de protesta fue la banda Pedro y Pablo. Ya he mencionado anteriormente en el video Clases 5 y 6 para quinto sexta de la Escuela Técnica 1 sobre el tercer mundo. Estoy hablando del grupo de países que no alcanzaron el grado de desarrollo de Estados Unidos y la Unión Soviética, que pertenecían a América Latina, África y Asia. Con el proceso de descolonización de África y Asia, decidieron formar el movimiento de países no alineados que reivindicaban, entre otras cosas, la soberanía nacional, la autonomía y neutralidad frente a la Guerra Fría, la supresión de prácticas coloniales como la segregación racial en África, ya que la mayoría de estos países que se liberaron tenían descendencia negra y de alguna manera sus habitantes no podían participar, por ejemplo, en política, y también reclamaban un mayor desarrollo en sus países. La década del 60 coincidió en Estados Unidos con la presidencia de John Kennedy, quien junto al líder soviético Nikita Khrushchev intentaron llegar a una distensión del conflicto entre norteamericanos y rusos mediante la coexistencia pacífica. No obstante, la confrontación entre las potencias recrudeció a raíz del muro de Berlín, que fue construido en 1961 por Khrushchev, lo que marcó la división de Alemania, y de la crisis de los misiles de 1962, porque los rusos instalaron misiles soviéticos en Cuba, lo que luego fue resuelto diplomáticamente por ambos presidentes.
La región asiática de Medio Oriente históricamente se vio envuelta en conflictos desde los orígenes de la historia. En el contexto de los años 60, además de la intervención de las potencias occidentales, la tensión se debe a dos motivos. En primer lugar, la presencia de petróleo. El petróleo es uno de los recursos más valiosos que aún hoy posee la región y que genera guerras por el aumento en su valor en el mercado mundial debido a la gran demanda para la industria. Por otro lado, tenemos conflictos nacionales y religiosos. La lucha en esta zona se acentuó entre árabes e israelíes, a la que se sumó la diferencia entre musulmanes y judíos por el control del petróleo en la zona. Los problemas en la región crecieron aún más al desatarse en 1967 la llamada Guerra de los 6 Días. El ejército de Israel avanzó sobre territorios adjudicados a los palestinos por la ONU y que estaban administrados por los países árabes, en especial la Franja de Gaza, zona de conflictividad hasta el día de hoy. En respuesta a la ocupación, los árabes intentaron recuperar los territorios. Egipto inició en 1973 la Guerra del Yom Kippur, coincidente con las celebraciones del Día del Perdón en Israel, para recuperar la península del Sinaí, lo que logró en 1978. Como consecuencia del conflicto, los países árabes miembros de la OPEP, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decretaron la restricción de hidrocarburos a los países de Occidente, especialmente a Estados Unidos, provocando un aumento del 70% en el precio del petróleo, a raíz de que Israel recibió apoyo táctico y militar durante la guerra. Esto condujo a la crisis del petróleo, provocando un aumento en los precios de los productos a nivel internacional y afectando la industrialización. Por otra parte, miles de palestinos debieron refugiarse en países árabes vecinos, debido a la continua ocupación de las fuerzas israelíes, lo que llevó a la formación de grupos de resistencia como la OLP, u Organización para la Liberación de Palestina, que estaba liderada por Yasser Arafat, y la agrupación musulmana Hezbollah. Entre las décadas de 1960 y 1970 se desarrolló uno de los conflictos bélicos más importantes de la Guerra Fría, la llamada Guerra de Vietnam. Este país asiático se había independizado de Francia en los años 50, y Estados Unidos pretendió ocuparlos bajo pretexto de frenar el comunismo de Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur, que era una zona con sistema capitalista. En 1962, Estados Unidos comenzó a mandar numerosos contingentes del ejército y en 1964, sin una declaración formal de guerra, inició bombardeos sobre Vietnam del Norte, trasladando el conflicto hacia los países de Laos y Camboya. Esta actitud generó rechazo entre la opinión pública estadounidense, la cual vio los acontecimientos en los medios de comunicación y reclamó el fin de la intervención norteamericana en la península de Indochina. Finalmente, en 1973, luego de los reclamos masivos de la población, la oposición juvenil, por medio del hipismo ante la masacre de millones de personas y la crisis por el aumento del petróleo, Estados Unidos decidió el retiro de sus tropas en lo que fue la primera guerra que perdieron en toda su historia. En consecuencia, las dos zonas de Vietnam se reunificaron en 1975 bajo el régimen comunista. Paralelamente, Estados Unidos, al iniciar la década de 1970, comenzó a atravesar una crisis económica coincidente con la presidencia de Richard Nixon. Tres factores explican esta crisis. En primer lugar, la crisis de las economías occidentales. Esto se debe a que Europa y Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, lograron una reconstrucción y una recuperación económica rápida que significó una competencia cada vez mayor entre las potencias industriales, incluido Estados Unidos. Por otra parte, tenemos la suba generalizada de precios. Ello fue provocado por las políticas intervencionistas del Estado y también debido al gasto militar por la guerra con Vietnam, implicando un incremento en el gasto público. Por último, tenemos que las exportaciones norteamericanas eran cada vez más caras. Los productos norteamericanos se encarecieron en el exterior debido a que el dólar y el oro equipararon sus valores a raíz del acuerdo de Bretton Woods de 1944. Este fue el acuerdo que dio el origen al Banco Mundial y al FMI. Hay que recordar que en las transacciones internacionales o cuando se realiza el intercambio comercial entre distintos países, suele utilizarse un tipo de moneda. En un principio todo se basaba en cuanto a la cantidad de oro que había en las reservas de los bancos nacionales, pero en ese momento también se había sumado el dólar. Por lo tanto, una disputa entre ambos sistemas de valores provocó toda esta crisis. Para superar la crisis, Nixon decidió devaluar el dólar y proteger la producción nacional mediante aranceles a las importaciones, es decir,
Todo producto que entrara a los Estados Unidos se le cobraba un impuesto. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, ya que la crisis del petróleo de 1973 provocó un aumento drástico del crudo y, en consecuencia, de los productos de consumo en todo el mundo. Así, aumentaron los precios generales y cayó la producción y el empleo, provocando también una estanflación, es decir, una situación en la que hay aumento de precios con estancamiento económico. Para peor, la imagen del republicano Nixon fue muy cuestionada en 1974 a raíz del escándalo conocido como el caso Watergate. Esto consistió en que una denuncia periodística demostró la instalación de micrófonos desde la Casa Blanca para escuchar las conversaciones de los dirigentes del Partido Demócrata, cuya sede estaba en el Hotel Watergate. Esto se dio así porque Richard Nixon pertenecía al Partido Republicano. Recordemos que en Estados Unidos hay dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. A fin de evitar un juicio político, Nixon renunció y en su lugar lo sucedió Gerald Ford. Esta situación, tanto en lo interno como en lo externo, dejó en evidencia la debilidad de los Estados Unidos en los años 70.